Fe salvadora. Por E. W. Pink. Introducción. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Estas palabras de Cristo, del Cristo resucitado, fueron las últimas palabras que él habló antes de dejar esta tierra. No hay ninguna otra más importante de las dichas a los hijos de los hombres. Ellas demandan nuestra más diligente atención. Ellas entrañan las mayores consecuencias posibles, pues en ellas se establecen los términos de la felicidad eterna o la miseria eterna, la vida y la muerte, y las condiciones para ambas. La fe es la principal gracia salvadora y la incredulidad el principal pecado de condenación. La ley que amenaza con la muerte por cada pecado ya ha pasado su sentencia de condenación sobre todos, por cuanto todos pecaron. Esta sentencia es tan perentoria que tan solo admite una sola excepción: todos serán ejecutados si no creyeren. La condición para la vida, dada a conocer por Cristo en Marcos 16:16 es doble. La condición principal es la fe, la secundaria o accesoria es el bautismo. La denominamos accesoria o secundaria por cuanto no es absolutamente necesaria para la vida como es la fe. Prueba de esto lo encontramos en la omisión de la segunda mitad del versículo: no es que el que no sea bautizado será condenado, sino el que no crea. La fe es tan indispensable que, aunque uno esté bautizado, mas no crea, será condenado. Como hemos dicho anteriormente, el pecador ya está condenado, la espada de la justicia divina ya ha sido levantada y solo espera la llamada final. Nada puede desviarla sino la fe salvadora en Cristo. Querido lector, el continuar en incredulidad hace el infierno tan seguro como si ya estuviera usted allí. Mientras permanezca en incredulidad no tiene esperanza alguna y se encuentra sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Ahora bien, si creer es algo tan necesario y la incredulidad algo tan peligroso y fatal, nos debe concernir, profundamente, conocer qué es creer. Compete a cada uno de nosotros hacer el más diligente y completo cuestionamiento en torno a la naturaleza de la fe salvadora, más aún, porque no toda la fe en Cristo salva. Sí, no toda la fe en Cristo salva. Multitudes han sido engañadas en este punto tan vital. Miles de los que sinceramente creen que han recibido a Cristo como su Salvador personal y reposan en su obra concluida, están edificando sobre un fundamento de arena. Un vasto número de personas que no tienen duda alguna de que Dios los ha aceptado en el amado y que están eternamente seguros en Cristo serán solo despertados de sus dulces y placenteros sueños cuando la fría mano de la muerte los agarre, y, entonces, será demasiado tarde. Lector, ¿será esta su suerte? Otros tan seguros como usted de que eran salvos están ahora en el infierno. Capítulo 1. Sus falsificaciones. Existen quienes tienen una fe que se parece tanto a aquella que es salvadora que ellos mismos creen que es esta, y otros también pueden considerarla suficiente. Sí, aun aquellos quienes tienen el espíritu de discernimiento. Simón el mago es un caso de esto. Acerca de él se escribió lo siguiente: y aun Simón mismo creyó, y después de bautizarse, continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Este tenía tal fe, y así la expresó, que Felipe lo creyó cristiano y lo admitió a los privilegios de ellos. Pero, un poco después, el apóstol Pedro le dijo a Simón: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Hechos 8:13, 21 y 23. Un hombre puede creer toda la verdad contenida en la Escritura que él conozca, y puede estar familiarizado con ella mucho más que muchos cristianos genuinos. Puede haber estudiado la Biblia por más tiempo y así su fe poseer más que aquellos que no hayan alcanzado esto todavía. Con esta clase de fe la persona puede llegar a lo que hizo el apóstol Pablo: pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman una secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley que está escrito en los profetas. Hechos 24:14. Pero esto no es prueba de que esta fe es salvadora. Un ejemplo de lo contrario lo vemos en Agripa: Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Hechos 26:27. Llame a esto una mera fe histórica si desea. Sin embargo, la Escritura también nos enseña que las personas pueden poseer una fe que sea más que el producto de la mera naturaleza, que sea fruto del Espíritu Santo, y a la vez, sea una fe no salvadora. Este tipo de fe tiene dos ingredientes que, ni la educación, ni el esfuerzo propio pueden producir: luz espiritual y poder divino que mueve la mente y la conduce a sentir. Ahora, un hombre puede poseer ambas, iluminación e inclinación del cielo, y no ser regenerado. Tenemos una prueba solemne de esto en el libro de Hebreos 6:4. Leemos allí acerca de toda una compañía de apóstatas de quienes se dice lo siguiente: es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Sin embargo, acerca de esto se nos dice que fueron iluminados, lo cual significa que no solo percibieron la fe,
sino que fueron inclinados hacia ella y la abrazaron, y ambos hechos se debieron a que ellos fueron partícipes del Espíritu Santo. Las personas pueden tener fe divina, no tan solo en su poder de origen, sino también en su fundamento. El terreno de su fe puede ser el testimonio divino sobre el cual se apoyan con inmovible confianza. Ellos le pueden dar crédito a lo que creen no tan solo porque parece razonable o cierto, sino porque están completamente persuadidos de que es la palabra de aquel que no puede mentir. Creer en las Escrituras sobre la base de que es la palabra de Dios es una fe divina. Semejante fe tuvo la nación de Israel luego de su milagroso éxodo de Egipto y su liberación del Mar Rojo. De ello se escribió: el pueblo temió al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo, Éxodo 14:31. Sin embargo, de la mayoría de ellos se escribió que sus cuerpos cayeron en el desierto, y que él juró que no entrarían en su reposo. Hebreos 3:17 y 18. Sin duda es importante y solemne hacer un estudio profundo en las Escrituras sobre este punto y descubrir cuando se dice de personas no salvas que tienen fe en el Señor. En Jeremías 13:11 encontramos a Dios diciendo lo siguiente: porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor. Adherirse a Dios es lo mismo que confiar en Él, ver 2 de Reyes 18:5 y 6. Sin embargo, de esa misma generación Dios dijo: este pueblo malvado, que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. Jeremías 13:10. El término sostén es otra palabra que denota confianza. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado, volverán a apoyarse en el Señor, el Santo de Israel. Isaías 10:20. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26:3. Y sin embargo, encontramos una clase de quien se registra lo siguiente: aunque lleváis el nombre de la ciudad santa, y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es Señor de los ejércitos. Isaías 48:2. ¿Quién pondría en duda de que esta no fuera una fe salvadora? Pero no nos precipitemos en llegar a conclusiones demasiado rápidas. De estas mismas personas Dios dijo: por cuanto sé que eres obstinado, que tendón de hierro es tu cerviz y de bronce tu frente. Isaías 48:4. Nuevamente el término apoyar se usa para denotar no tan solo confianza sino dependencia en el Señor. De la esposa se dice: ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Cantar de los Cantares 8:5. ¿Podría una expresión como esta ser aplicada a quienes no son salvos? Sí, y por ningún otro sino por Dios mismo. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Miqueas 3:9 y 11. De modo que miles de personas carnales y mundanas se están apoyando en Cristo para que le sostengan a fin de no caer en el infierno, y están confiando que ningún mal puede venir sobre ellos. Sin embargo, su confianza es una horrible presunción. El apoyarse en una promesa divina con la confianza que esto implica, y esto, al enfrentar grandes desilusiones y peligros, es sin duda algo que no esperaríamos encontrar en personas no salvas. La verdad es más extraña que la ficción. Esto mismo lo podemos ver en la infalible palabras de Dios. Cuando Sennacherib con su gran ejército sitió las ciudades de Judá, Ezequías dijo: sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos. 2 de Crónicas 32:7 y 8. Y se os dice que el pueblo confió en las palabras de Ezequías. Ezequías había hablado las palabras de Dios, y para las personas apoyarse en ellas era apoyarse en Dios mismo. Sin embargo, 15 años después, este mismo pueblo hizo lo malo más que las naciones que el Señor había destruido. 2 de Crónicas 33:9. Por lo tanto, apoyarse en las promesas de Dios no es en sí mismo prueba de alguna regeneración. Apoyarse en Dios sobre la base de su pacto era mucho más que confiar en una promesa divina. Sin embargo, hombres no regenerados pueden hacer esto. Un caso de esto lo encontramos con Abdías, rey de Judá. Es chocante leer y tomarle el peso a sus palabras en 2 de Crónicas 13 cuando Jeroboam y sus huestes vinieron contra él. Primeramente, él le recordó a Israel que el Señor Dios le había dado el reino a David y a sus hijos para siempre por un pacto de sal, versículo 5. Luego, denunció los pecados de sus adversarios, versículos 10 al 12. Pero Jeroboam no hizo caso, sino que forzó la batalla en contra de ellos.
Y Abdías y su gente los derrotaron con una gran matanza, versículo 17, porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres, vers 18. Sin embargo, de este mismo Abdías se dice, y anduvo en todos los pecados a que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Primero de Reyes 15:3. Hombres no regenerados pueden apoyarse en Cristo, descansar en sus promesas y alegar su pacto. Y los habitantes de Nínive, que eran paganos, creyeron en Dios, Jonás 3:5. Esto es algo sorprendente, pues el Dios del cielo era extraño para ellos, y asimismo su profeta, un hombre a quien no conocían, ¿por qué habrían ellos de confiar en su mensaje? Más aún, no era promesa sino una amenaza, la cual ellos creyeron. Cuanto más fácil es entonces ahora para la gente, viviendo bajo el Evangelio, aplicarse una promesa en lugar de una terrible amenaza como aquellos paganos. Cuando aplicamos una amenaza habremos de encontrarnos con una mayor oposición, tanto de adentro como de afuera. De adentro, porque la amenaza es como una píldora amarga, la amargura de la gente está en ella. No es extraño que difícilmente pueda tragarse. De afuera también, pues Satanás estará listo para levantar oposición, él teme ver a la gente sorprendida, no sea que el sentido de la declaración de su miseria pueda despertarlos a buscar cómo poder escapar. Él asegurará más a los perdidos mientras más seguros ellos se sientan, obrará para mantenerlos fuera de amenazas, no sea que se despierten de sus sueños de paz y felicidad mientras duermen en sus mismas fauces. Pero, para aplicarse promesas, un hombre no regenerado normalmente no encuentra oposición. No de adentro, pues la promesa es todo dulzura, la promesa de perdón y vida es el meollo, la quinta esencia del Evangelio. No debe extrañarnos que las personas estén listas para, anguriosamente, tragársela. Y, Satanás estará tan lejos para oponérseles que, por el contrario, más bien animará y ayudará a aquellos que no tienen mucho interés en las promesas para llevarlos a aplicárselas, pues él sabe que esta es la mejor manera de fijarlos y establecerlos en su condición natural. Una promesa mal aplicada será un sello en el sepulcro, asegurándolos en la tumba del pecado donde yacen muertos podridos. Por lo tanto, si hombres no regenerados se aplican una amenaza, lo cual es más difícil, como fue el caso de los ninivitas, ¿por qué no se aplicarán una promesa del Evangelio cuando no se ha de encontrar con esa oposición y dificultad? David Clarkson, 1680, por un tiempo copastor con John Owen con quien estamos en deuda por mucho de los anteriormente citado. Otro muy solemne ejemplo de aquellos que tienen fe, pero no una fe salvadora podemos verlo en los oidores de terrenos pedregosos de quienes Cristo dijo, creen por algún tiempo. Lucas 8:13. Con respecto a esta clase de creyentes el Señor declaró que ellos oyen la palabra y la reciben con gozo, Mateo 13:30. ¿Cuántos no hemos conocido almas felices con rostros radiantes, espíritus exuberantes, llenos de celo que contagian a otros con la felicidad que han encontrado? Qué difícil es distinguirlos de los cristianos genuinos, los corazones de buena tierra. La diferencia no es aparente, no, se encuentra debajo de la superficie, ellos no tienen raíz en sí mismos, Mateo 13:21, hay que hacer una profunda excavación para descubrir este hecho. Lector, ¿se ha examinado usted de cerca, para asegurarse de que la raíz del asunto está en usted? Job 19:28. Pero, ahora vayamos a otro caso que parece aún más increíble. Existen aquellos que quieren tener a Cristo como su Salvador, pero que no están dispuestos a someterse a Él como su Señor para estar bajo su mandato y ser gobernados por sus leyes. Sin embargo, existen algunas personas no regeneradas que reconocen a Cristo como su Señor. He aquí la prueba escritural para nuestra declaración, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad, Mateo 7:22 y 23. Existe una gran clase, muchos, que profesan sujeción a Cristo como Señor, que hacen muchas obras poderosas en su nombre, un pueblo que puede mostrar su fe por sus obras, y sin embargo, no es una fe salvadora. Es imposible decir que tan lejos una fe no salvadora puede llegar, y que tan cerca puede ésta aparentar ser una fe salvadora. Juan 2:23 y 24. La fe salvadora tiene a Cristo por objeto, así también la fe no salvadora, Hebreos 6:4. La fe salvadora la produce la palabra de Dios, así también la fe no salvadora, Mateo 13:20 y 21. La fe salvadora hace que el hombre se prepare para la venida del Señor, así también la fe no salvadora, de ambas vírgenes, sabias e insensatas se escribió. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, Mateo 25:7. La fe salvadora está acompañada de gozo, así también lo está la fe no salvadora, Mateo 13:20. Quizás algunos lectores estén ya al punto de decir que todo esto es muy perturbador y si se le pone atención, demasiado angustiante.
Quiere el Señor en su misericordia causar ese efecto en aquellos que lo lean. Si usted valora su alma, no lo pase a la ligera. Si existiera, y existe, semejante cosa como una fe en Cristo que no salva, entonces, cuán fácil es ser engañado con la fe. No ha sido sin motivo que el Espíritu Santo nos ha advertido claramente con respecto a esto: el corazón engañado le ha extraviado, Isaías 44:20. La soberbia de su corazón te ha engañado, Abdías 3. Mirad que no seáis engañados, Lucas 21:8. Porque si alguno se cree que es algo, siendo nada, se engaña a sí mismo, Gálatas 6:3. En ningún otro lugar Satanás usa esta artimaña y poder con mayor tenacidad que en lograr que las personas crean que tienen una fe salvadora cuando no la tienen. El diablo engaña más almas con este solo mecanismo que con todos los demás juntos. Tome el presente discurso como una ilustración. ¿Cuántas almas cegadas por Satán lo leerán y dirán: esto no se aplica a mí, yo sé que mi fe es una fe salvadora? Es en esa forma que el diablo pone a un lado la punta afilada de la convencedora palabra de Dios y asegura a sus cautivos en su incredulidad. Él obra en ellos un falso sentido de seguridad persuadiéndolos de que ellos están seguros en el arca e induciéndoles a ignorar las amenazas de la palabra y a apropiarse de sus confortantes promesas. Él los disuade para que no escuchen la saludable exhortación de: poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, 2 de Corintios 13:5. Oh, lector, atiende a este llamado ahora. Al cerrar esta primera sección trataremos de señalar algunos de los particulares en los cuales la fe no salvadora es defectuosa y donde se queda corta de una fe que sí salva. Primeramente, para muchos lo es, porque quieren que Cristo los salve del infierno, pero no desean que los salve de sí mismos. Ellos desean ser liberados de la ira que ha de venir, pero desean retener su propia voluntad y sus propios placeres. Cuando Cristo salva, Él salva del pecado, de su poder y contaminación, y por lo tanto de su culpabilidad. Y la misma esencia del pecado es la determinación de hacer mi voluntad, mi propia práctica. Isaías 53:6. Donde Cristo salva, Él somete este espíritu voluntarioso e implanta un poderoso y duradero deseo y determinación de agradarlo a Él. Nuevamente, muchos nunca serán salvos porque desean dividir a Cristo, desean tenerlo como Salvador, pero no desean sujetarse a Él como su Señor. O, quizás sí están preparados para recibirle a Él como Señor, no como un absoluto Señor. Pero esto no puede ser hecho: Cristo es Señor de todo o Él es Señor de nada. La vasta mayoría de los cristianos profesantes tienen la soberanía del Señor limitada en ciertos puntos. Él no debe invadir demasiado la libertad que nos demanda cualquier deseo mundano o interés carnal. Su paz codician, pero su yugo no es bienvenido. Sin embargo, de estos Cristo dirá: pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Lucas 19:27. Nuevamente, hay multitudes que están listas para que Cristo las justifique, pero no para que Cristo las santifique. Tolerarán cierta clase, cierto grado de santificación, pero ser completamente santificados, todo su espíritu, alma y cuerpo, 1 de Tesalonicenses 5:23, esto no lo desean. Para ellos, santificar sus corazones, someter su orgullo y su codicia sería demasiado, como sacarse su ojo derecho. No tienen aprecio alguno por la mortificación constante de todos sus miembros. Que Cristo venga a ellos como refinador a quemar sus deseos, consumir su polilla y disolver el viejo marco de su naturaleza, derretir sus almas y hacerlos cambiar en un nuevo molde, no les gusta. El negarse a sí mismos, absolutamente, y tomar su cruz cada día, es una labor que evaden con aborrecimiento. Nuevamente, muchos están dispuestos a que Cristo oficie como su sacerdote, pero no a que Él legisle como su rey. En sentido general, pregúnteles si ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa que Cristo les requiera y les responderán afirmativamente, enfáticamente y con confianza. Pero llegue a tocar particulares en ellos, aplique aquellos mandamientos específicos y preceptos del Señor que están ignorando e inmediatamente gritarán: legalismo, o no podemos ser perfectos en todo. Enumerar 9 deberes y quizás ellos los estén cumpliendo, pero mencióneles un 10º e inmediatamente los pondrán furiosos, pues usted ha llegado demasiado cerca de su caso. Luego de mucha persuasión, Naamán fue inducido a bañarse en el Jordán, pero no estuvo dispuesto a abandonar la casa de Rimón, 2 de Reyes 5:18. Herodes oyó a Juan gustosamente, e hizo muchas cosas, Marcos 6:20, pero cuando Juan se refirió a Herodías tocó a Herodes hasta el tuétano. Muchos están dispuestos a dejar las idas a los teatros, a las fiestas y a los juegos de cartas, pero rehúsan ir a Cristo hasta fuera del campamento. Otros están dispuestos a ir fuera del campamento, pero rehúsan negarse a sus deseos mundanos y carnales. Lector, si existe una reserva en su obediencia, usted está en el camino al infierno.